A ver, estimados, vamos a esperar unos minutos, ¿ya? Un ratito, por favor. Nuestro docente ahorita va a volver a continuar. Pero no se preocupen, vamos a desarrollar nuestro curso con normalidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a esperar unos minutos. Recuerden, por favor, quédense al cierre de la clase para poder darles indicaciones sobre nuestro curso. A ver, aprovechemos mientras. ¿Me confirman, por favor, todos tienen ya el material de esta clase? Se ha compartido un manual. Quiero saber si por ahí a alguien le está faltando descargar nuestro material de la clase número 1. Ah, genial. La mayoría me está indicando que sí. Ya, Dalia nos dice que no. Ya. Muy bien, para los que no tienen el material, les comparto aquí un enlace. Ingresen a ese enlace, por favor, para poder descargarlo, en caso no lo tengan, ¿ya? Listo, ahí está. Ingresen a ese enlace en caso no tengan el material. Muy bien. Si van a descargarlo del enlace de Drive que les he compartido, tienen que ir a la opción que dice Archivo y luego la opción de Descargar. Y eligen la primera opción que es Microsoft Excel. ¿Sí? De esa manera lo trabajamos. Porque aquí no lo van a poder editar. ¿Ya? Este archivo solamente está para poder ser descargado. No se puede trabajar aquí y también no es recomendable trabajarlo aquí, ya que, como mencioné, esta es una hoja de cálculo de Google. Así que va a ser muy distinto. Sí, Jacqueline, el certificado es opcional, es al finalizar el curso y lo estaré explicando a mayor detalle al cierre de la clase del día de hoy. Por ello, les pido, por favor, no se retiren. Voy a responder sus preguntas. La clase se está grabando y se va a compartir. El día de mañana esta grabación la van a tener todos ustedes para que lo puedan repasar nuevamente, ¿sí? Allí ya se va a hacer en cada sesión. En cada sesión se va a grabar y se va a compartir. Muy bien, listo, perfecto. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver la confirmación. Voy a dejar de compartir mientras. Ahora sí, podemos iniciar. Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Sí, las disculpas del caso por el tema de la compartición de pantalla. Algo le pasó a mi computadora, que lo tuve que reiniciar para poder compartir pantalla. Listo. Ahora sí empezamos. Listo. Muy bien, ahora sí, estimados. Listo, a ver. Buenas noches con cada uno de ustedes que me están saludando a través del chat. Listo. Muy bien, ahora sí, ya puedo compartir mi pantalla. Perfecto. Entonces, vamos a empezar, estimados participantes, con la clase programada para el día de hoy. Me dan un minuto, por favor. Voy a tener a la mano mi archivo. Listo. Este es el archivo, estimados, que ha sido proporcionado a través del grupo del WhatsApp y también mediante enlace de Google Drive. Sí, cada uno de ustedes ya lo debe tener descargado en su computadora. El archivo se llama sesión 1, Excel avanzado, enero 2023. Entonces, con este archivo vamos a trabajar el día de hoy. Ya saben, simplemente para abrir cualquier archivo de Excel, lo único que tenemos que hacer es
darle un doble clic para poder abrir. Entonces vamos a darle un doble clic y se nos va a abrir el archivo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Listo, muy bien. También indicarles, estimados, que cuando nosotros abrimos un archivo que ha sido proporcionado, descargado desde el Internet, siempre o en la mayoría de casos va a aparecer una línea de color amarillo y en la parte derecha dice habilitar contenido. Entonces, eso hay que hacer, por favor, para poder editar este archivo a trabajar el día de hoy. Bienvenidos a la clase número 1 de Excel avanzado. El día de hoy estamos iniciando el curso y tenemos este temario programado para estas 2 semanas. Según lo programado, como les indicaba, el día de hoy tenemos el tema de tablas dinámicas. Entonces vamos a empezar con alguna teoría de lo que tiene que ver tablas dinámicas y vamos a trabajar con un ejemplo totalmente práctico. Entonces, vamos a dirigirnos a la tercera hoja, que está aquí en este archivo, para empezar con la teoría. Tabla dinámica. Vamos a ir a esa hoja. Listo, tablas dinámicas. ¿Para qué sirve? ¿En qué casos se utiliza? ¿Qué es las tablas dinámicas? Muy bien. Cuando nosotros queremos realizar ejercicios de corte estadístico usando Microsoft Excel, se cuenta con algunas herramientas dinámicas para poder esquematizar tablas y expresar las mismas gráficamente. En este caso se debe tener en cuenta, hay muchísima atención por favor, que la elaboración de las tablas dinámicas depende en gran parte de la distribución de los campos que hay que colocar en su interior, así como la personalización de las mismas a fin de obtener el modelo que nosotros queramos. Entonces, básicamente, ¿qué son las tablas dinámicas, estimados participantes? Es como resúmenes, algo que nosotros consolidamos, pero ¿desde dónde? Desde una base de datos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo totalmente práctico. Mira, yo aquí tengo esta hoja, esta es la hoja que dice BD, y como ustedes pueden ver, esta es la hoja BD. Y como ustedes pueden ver, esta es una información que yo posiblemente tenga en la vida diaria, que son de la venta de vehículos. Entonces, esto es la información que nos han proporcionado. Y profesor, ¿y si nosotros queremos hacer un resumen? Bueno, para eso existen las tablas dinámicas que básicamente nos va a permitir consolidar este tipo de información en resúmenes, en pequeños cuadros. Sí, en eso básicamente consiste las tablas dinámicas. Listo. Entonces, nosotros para poder iniciar con el tema de las tablas dinámicas hay una serie de procedimientos que hay que hacer. Pero básicamente esto es lo que vamos a hacer con tablas dinámicas. Mira, esto que tú estás viendo aquí, esto que tú estás viendo aquí, se va a hacer con tablas dinámicas. Profe, ¿esto qué significa? Bueno, este es un resumen. ¿Pero de dónde ha provenido el resumen? De una información o de una base de datos, de una tabla, para ser en específico. Y ese resumen también lo podemos esquematizar o graficar, mejor dicho. Ahí está su gráfico. Entonces, ahí está el resumen y ahí se encuentra el gráfico de ese resumen. Listo, esas son las tablas dinámicas que vamos a aprender el día de hoy. Pero para esto hay que seguir también una serie de recomendaciones y justamente la teoría está ahí para eso, para indicarle cuáles son esas recomendaciones para llevar de la mejor manera o hacer que las tablas dinámicas sean sencillas y fáciles de hacer. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿qué cosa es? Saber diferenciar entre, ¿qué cosa? Rango y tabla, estimados participantes. Esa diferencia tenemos que saber si nosotros queremos trabajar con tablas dinámicas. Yo les pregunto, ¿ustedes cuál creen que sea la diferencia entre un rango y una tabla? A ver, les pongo así la pregunta en el aire, porque todavía no voy a explicar eso. Pero les pregunto así, pregunta abierta para ustedes. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre una tabla y una tabla dinámica? Un rango y una tabla, quiero decir. ¿Cuál creen que sea la diferencia? A ver, los leo, estimados. Estoy leyendo los comentarios que me están poniendo en el chat. Los leo. A ver.
¿Les puede subir un poquito el volumen? ¿Se escucha muy bajito? Bueno, estimada, como usted puede ver, mi volumen está al 100. Eso es problema de su dispositivo. Entonces, le recomiendo que en su dispositivo que está recepcionando, alce su volumen de ahí. Listo, a ver, ¿está más resumido? No, esa no es la diferencia. Dice, tabla es algo general y rango es algo específico. No. Rango es una proporción de la tabla. Varios rangos componen una tabla. Un rango es un conjunto de celdas. Ya, rango es una proporción y tabla general. Que una tabla se pueda actualizar en un rango no. Va, por ahí va. Muy bien. Rango es limitado y tabla es más genérico. Ya. El rango puede ser una columna, una fila, mientras la tabla abarca ambos. Ya. Y una tabla es un conjunto de rangos. Rango es la celda de ¿qué? De la tabla. No. Se pueden actualizar datos. Ya, en las tablas puede agregar más datos, mientras que en el rango no. La tabla se le puede dar formato. Bueno, el rango también se le puede dar formato. Rango es la tabla dentro de la tabla. Un rango es un conjunto de celdas, la tabla es un listado que tiene encabezado, ¿ya? Rango es un área seleccionada, tabla es una base de datos. Por ahí también va, muy bien, la tabla es como una BD y un rango es un grupo de celdas. En una tabla seleccionada nos muestra, ya, listo. Estoy leyendo sus comentarios, estimados participantes, y en síntesis les voy a explicar cuál es la gran diferencia entre rango y tablas. Justamente aquí lo dice. Cuando se realizan esta clase de trabajos que tienen que ver con tablas dinámicas, es conveniente establecer la diferencia que existe entre dos nociones tomadas en cuenta frecuentemente como equivalentes. Ustedes dicen, profe, pero es lo mismo. No. ¿Cuáles son esos dos términos o nociones que siempre se ha escuchado? El tema de rangos y una tabla propiamente dicha. Entonces, esto que tú estás viendo aquí como número 1, esto que tú estás viendo aquí como número 1, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Un rango de datos. Pero, profe, ¿eso también puede ser una tabla? Se puede hacer tabla, que es una cosa diferente. Entonces, si tú te das cuenta, parece una tabla. Sí, parece una tabla, pero no lo es. Ese es un rango de datos. Pero ahora, profe, ¿y cómo es una tabla? Mira la gran diferencia. Esto es una tabla, estimados participantes. Esto es una tabla. Y la mejor manera de yo diferenciar un rango de una tabla, ¿cuál es? Que cuando yo tengo tabla, me va a aparecer esto que tú estás viendo aquí. Dice herramienta de tablas. Mientras que en un rango de datos no aparece nada. No aparece nada. No aparece otra nueva pestaña como esta. Entonces, te voy a poner un ejemplo práctico para que me puedas entender. Si yo me voy a la base de datos con la cual vamos a trabajar el día de hoy, esta es la base de datos. Si tú te das cuenta, ¿qué cosa es esto? Un rango. ¿Y por qué es un rango, profesor? Tú te preguntarás, ¿por qué? Porque no me aparece esa famosa pestaña que te estoy indicando aquí. Ah, profe, si yo selecciono algún dato de esta información, no hay nada aquí, no me aparece, efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un rango, más no es una tabla. Listo. Esa es la primera gran diferencia que existe entre rango y tabla. Profe, y otra gran diferencia que existe entre rango y tabla, ¿cuál es? Básicamente lo que te voy a decir ahorita. Que en un rango de datos, la información se queda ahí. O sea, si tú trabajas una tabla dinámica en base a un rango, no vas a poder actualizar. No se va a hacer actualizable tu resumen, tu reporte. Ese cuadrito famoso de tabla no se va a poder ser actualizado. Mientras que cuando tú tengas una tabla, sí va a poder ser actualizable, porque en una tabla nosotros podemos añadir más información y simplemente vas a la tabla y le dices actualizar y se actualizó.
Entonces, esa es otra gran diferencia, y es otra gran ventaja de trabajar, repito, ¿con qué? Con tabla. Entonces, profe, pero entonces necesariamente tengo que hacer tabla para poder trabajar con tablas dinámicas. No necesariamente. Tú puedes hacerlo a partir de un rango, porque la tabla dinámica se trabaja desde los dos. Pero repito, ¿cuál es lo que te va a ayudar? ¿En qué te va a ayudar la tabla? En el tema de que sea actualizable tu reporte. Porque ya la base lo tienes, pero si tú añades más información y quieres actualizar con el tiempo, vas a poder hacerlo sin la necesidad de volver a hacer nuevamente todo ese resumen. No, ya no hay necesidad, solamente hay un botón que dice actualizar y se acabó el problema que había. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? En las imágenes mostradas, aquí están dos imágenes, la número 1 y la número 2, la diferencia obviamente es notoria. ¿Por qué? Si nos fijamos en los encabezados, fíjense en los encabezados, que mientras que en la imagen 1 no aparecen pestañas, no hay esas pestañitas desplegables, en la imagen número 2 sí lo tiene. Entonces, así también puedes diferenciar una tabla. Pero te repito, la mejor manera de diferenciar un rango de una tabla, ¿cuál es? Esto que tú estás viendo. Esta es la mejor manera de diferenciar. Listo. Otro resumen. Entonces, un rango de datos, comúnmente también le podemos llamar tabla, puede ser que te confundas, no debe considerarse como tabla en sí misma, sino maneja ¿qué cosa? Propiedades de tabla. Y si no muestra las pestañas desplegables en la fila de encabezados. Entonces no te vayas a confundir el tema de rango y tabla. Existe una gran diferencia. Y una tabla propiamente dicha, por el contrario, mostrará en la fila superior de encabezados pestañas desplegables y propiedades que podemos nosotros modificar algunas propiedades. Listo. Esa es la gran diferencia entre un rango y una tabla para trabajar con el tema de tablas dinámicas. Pero repito una vez más, lo más recomendable es trabajarlo en base a tablas porque se va a poder ser actualizable. Eso es lo que queremos. Listo, muy bien. Entonces vamos a pasar a la tercera hoja para indicarte cómo nosotros creamos una tabla o cómo nosotros le damos nombre a una tabla en primer lugar. Porque ahí empieza todo el tema de las tablas dinámicas. ¿Cómo hacer o cómo crear un nombre a una tabla? Entonces, vamos a esa hoja para poder indicarte. Muy bien, continuamos con la explicación. Al abordar el tema de tablas dinámicas, resulta conveniente el trabajo. Mira lo que te dice. Al abordar este tema, resulta conveniente, o sea, ¿qué cosa? Te conviene el trabajo con tablas propiamente dichas. ¿Con qué motivo, profesor? Con motivo de realizar actualizaciones más eficientes dentro de las mismas. Para ello procederemos de la siguiente manera. Entonces, pon muchísima atención aquí, estimado participante. Pon muchísima atención aquí. De aquí parte todo para el tema de las tablas dinámicas. ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, tener una tabla. Entonces, vamos a hacer que esto que tú estás viendo aquí, esta información, sea tabla. Entonces, vamos a practicar con esto. Ojo, esto que te estoy explicando aquí lo vamos a llevar a la parte práctica. Pon muchísima atención. Inclusive aquí están los pasos para poder crear una tabla. Número 1, lee bien, dice número 1, paso número 1. Ubicarse en una celda de la hoja de cálculo donde se encuentran los datos. Ah, muy bien. Entonces, eso tengo que hacer en primer lugar. Donde se encuentran los datos, obviamente esta es mi hoja, tengo que irme a cualquier celda. A cualquier celda. Puede ser esta, cualquiera, el de tu preferencia. Listo, muy bien. Hasta ahí todo chévere. Ahora, ¿qué más dice? Vas a seleccionar, una vez que te has ubicado,
en cualquier celda, tú te has ubicado en cualquier celda, te has ubicado. Entonces, para ver si están conmigo, porque repito, esto ya es un nivel avanzado, entonces tienen que poner muchísima más atención todavía a lo que se hace. Y si es preferible que me entiendan a la primera, porque es un nivel avanzado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. Sí, a ver, vamos a ir leyendo. A ver, una tabla entonces es un filtro, no, estimado Javier, una tabla no es un filtro. El rango se puede transformar en tabla, por supuesto, eso sí. ¿Y dónde aparece esa herramienta de tablas diseño? Muy bien, estimado Félix. Creo que es Félix, sí, efectivamente. Ahorita va a aparecer la herramienta diseño, no te preocupes. ¿Por qué no me aparece, profesor? Porque este es un simple rango de datos. Entonces, ahorita le vamos a hacer una tabla. Entonces, les pregunto, ya estamos listos para poder crear una tabla, ¿verdad? A ver, les pregunto, ¿estamos listos para crear una tabla? Sí, sí, muy bien, perfecto. Entonces, vamos para adelante. Listo, a ver, Jeremy, ¿tienes alguna pregunta? A ver, Jeremy, ¿tienes alguna pregunta? ¿En ¿Dónde dónde encuentro encuentro? esa tabla que Sí, presenta? Está en el material, estimado pero ¿con Jeremy. qué nombre? ¿Con qué nombre? Está con el nombre BD. Como ustedes pueden ver, aquí estoy, en la hoja de BD. Ese es el nombre. Ahí se encuentra esa información. Ahí es donde vamos a trabajar. Listo, bajamos la mano, estimado Jeremy, para poder continuar, por favor. En todo caso, ya está. Muy bien, listo. Ya está. Entonces, vamos a hacer tabla. Esto vamos a convertirlo a una tabla. Profesor, ¿cómo se hace? Muy bien, hay varias maneras de hacer una tabla. Específicamente hay dos. La primera es la normal, la convencional, la que tú quizás manejes. Entonces, simplemente seleccionas una celda, cualquiera, tú tienes que tener seleccionado, y te vas a dirigir, a ver, vamos a hacer un zoom a esto, está muy bien, a la pestaña insertar, que está aquí, la pestaña insertar. Y aquí dice tabla, mira, seleccionas la información, insertar y tabla. Listo. Esa es una manera de llegar para nosotros poder crear una tabla. Esa es la primera manera. Ojo, la primera. Hay otra manera. Entonces, quizás ya algunos han llegado hasta aquí. Muy bien. Yo no, todavía no lo voy a convertir en tabla, porque te voy a enseñar la segunda manera de poder llegar a crear una tabla. ¿Que había una manera más, profesor? Sí. La segunda manera, ¿cuál es? Inclusive es más sencilla, porque yo sé, tengo conocimiento, que a algunos les gusta, son fan, aman el atajo de teclado. Control más T. Atajo de teclado que me ayude a llevar a tabla. Muy bien. Control T. Memorízate este atajo de teclado. A ver, apagamos los micrófonos, por favor. Mucho cuidado con esos ruidos que no queremos escuchar. Entonces, una vez tengas seleccionado un dato, una celda, vas a teclear Control más Q de tu computadora. Teclea, sin miedo. Simplemente tienes seleccionado y vas a teclear Control más Q. Listo. Entonces, ya has llegado también a lo que querías, ¿ve? Ya has llegado. Entonces, esa es la segunda manera de yo poder crear una tabla. Sí, repito, puedes ir de la manera convencional, vas a insertar tabla, o también seleccionas cualquier celda de los datos, de la base de datos o del rango, y presionas Control más Q. Si eres amante, fan, te gusta el tema de los atajos. Listo. Y una vez has llegado hasta aquí, porque seguramente ya has llegado por ahí, ¿qué cosa vas a hacer? Simplemente le das clic en aceptar. Profe, pero ¿y este check? ¿Qué significa? Muy bien, te voy a explicar qué significa este check, por si te lo has preguntado. Este check, ¿qué te está diciendo? ¿La tabla tiene encabezados? Por supuesto, toda tabla tiene que tener encabezados, sí o sí. Simplemente lo dejas, no lo vayas a descliquear o desactivar, no, lo mantienes ahí.
y vas a darle clic en aceptar. Y listo, mira, automáticamente ha cambiado, automáticamente todo ha cambiado. Aquí se han puesto estas pequeñas flechas desplegables en los encabezados y en la parte de arriba, que es lo más importante, que ha aparecido lo que querías que aparezca. ¿Qué cosa? Herramientas de tabla. Si ves que aparece herramientas de tabla, quiere decir que esto es una tabla. Y aquí puedes hacer varias cosas con esta tabla. Lo más importante, ¿cuál es? ¿Cuál es lo más importante con el tema de las opciones? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es lo más importante con el tema de las opciones de la tabla? ¿Qué es lo que nosotros nos va a interesar? No, el filtro no es estimado. No es estimado. Dice, profesor, una consulta. ¿Habrá una opción así como convertir a tabla dinámica usando algún teclado? Justamente a eso voy a responder más adelante, estimado Alex. Sí, con calma y con paciencia. Justamente esa pregunta va a ser absuelta por mí dentro de un momento. Así que ponga muchísima atención. Actualizar los datos podría ser, pero lo más importante, ¿qué cosa es? ¿Qué es lo más importante? El nombre, estimados participantes, el nombre de mi tabla. Entonces, si tú te diriges a esa opción de herramientas de tabla, vas a ver que en la parte izquierda, le estoy haciendo un zoom, aparece el nombre de la tabla. Normalmente, cuando creamos una tabla, se pone así, tabla 1, tabla 2, tabla 3, es dependiendo de cuántas tablas hay. Pero tú lo puedes cambiar el nombre, no hay ningún problema, simplemente seleccionas y lo borras y puedes poner el nombre que tú deseas. Pero pon muchísima atención a lo que te voy a decir, estimado participante. Quizás te estés preguntando. Ah, profesor, ¿yo le puedo poner un nombre compuesto de 2 palabras? No, no puedes hacer eso. O sí puedes, pero hay un pequeño detalle con el tema compuesto. Que si tú quieres hacerlo con 2 palabras separadas, el espacio en el espacio tienes que ponerle un guión bajo. Un guión bajo tienes que ponerle en el espacio para que te considere como un nombre. Lo que te recomiendo es que lo pongas en base a un solo nombre. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? El que tú quieras. Por ejemplo, yo le voy a poner ventas. Así se va a llamar mi tabla. Entonces, memorízate, por favor. Anótale en un cuadernito, en tu cabecita. Ten buena memoria y pon. ¿Cómo se llama la tabla? Ventas. Así se llama la tabla. Ese es el nombre de mi tabla. ¿Cómo se llama? Ventas. Ya lo he cambiado. Listo. Aunque me dice que ya existe. Muy bien. Entonces le vamos a poner vehículos. Así le vamos a poner a mi tabla. Vehículos. Porque me dice que el nombre ya existe. Muy bien, le vamos a poner entonces vehículos. Ese nombre le vamos a poner. Listo. Entonces, eso no existe. Muy bien, una vez que ya he nombrado a mi tabla, ojo, no hay que olvidar que hay que recordar ese nombre porque va a ser muy importante. Listo. Entonces, todos hasta aquí debemos de tener nombrado esta tabla con un nombre específico, el que ustedes quieran. Por mí no hay problema, yo le estoy poniendo por fines académicos el tema de vehículos. Listo. Muy bien. Entonces, todo lo que te he explicado, mira, todo lo que te he explicado en la parte práctica lo encuentras aquí. Aquí inclusive está donde te tienes que dirigir, nos ha aparecido esta ventana y le hemos cambiado el nombre a nuestra tabla. En mi caso, yo le quise poner ventas, pero no me aceptó. No hay problema. Yo le puse el nombre de vehículos. Listo. Muy bien. Ese es el primer paso para poder trabajar una tabla dinámica. Su mismo nombre lo dice. Tablas dinámicas, ¿de dónde proviene? De tablas. Entonces, por ahí nos dicen, con la tabla se actualiza datos, sí. Resumir con tabla dinámica, dice Ronald, ¿qué diferencia hay con lo que sale en inicio? Dar formato como tabla. ¿Mm? ¿Qué diferencia hay
En inicio, dar formato como tabla. Muy bien, muy buena pregunta, estimado Ronald. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia que esto aquí aparece, herramientas de tabla. Esto es una tabla. Pero lo que aparece en inicio, si ustedes están curioseando un poquito, dice dar formato como tabla. Esto lo puedes aplicar a los rangos de datos. Me explico mejor. Mira, este es un rango de datos, estimado participante. Este es un simple rango de datos. Y si yo me voy a inicio, dar formato como tabla, mira lo que va a pasar. Ahí está. También desde aquí puedes hacer una tabla. También desde aquí puedes hacer una tabla. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Le puedes dar formato a tu rango de datos como tabla. En sí no hay una gran diferencia. Es lo mismo. Pero hay que tener mucho cuidado. La mejor recomendación, ¿qué cosa es? Irme hacia dónde? Hacia lo que te acabo de explicar. Seleccionar una información, insertar, tabla, y es la mejor manera. Sí, aunque de aquí también puedes hacerlo a un rango de datos, como te lo acabo de demostrar. En sí no hay diferencia. Es lo mismo, estimado Ronald. Listo, pero usted elige el color. Así es. Usted puede elegir el color, estimada Iliana. Usted puede elegir el color desde dar formato como tabla. ¿Sí? Pero aquí también igual, no hay problema. Lo único que va a aparecer, ¿qué cosas son? Los pequeños filtros. Eso es lo único. Porque aquí ya inclusive está diseñado. Simplemente va a haber una pequeña variación. Pero desde aquí, desde dar formato como tabla, tú ya le vas a dar el color que tú quieras. Pero igual lo puedes hacer inclusive esto, ¿sabes dónde? Vas aquí, diseño, y aquí, estilo de tabla. Ahí también lo tienes, es que quieres cambiar. No hay ningún problema. Listo, muy bien. Gracias por la pregunta, estimado Ronald. Listo, continuamos entonces. Vamos a continuar, estimados participantes. Por favor, ¿puede repetir la parte de colocar el título de la tabla? Ah, muy buena pregunta. Ya, a ver, por favor, si levantamos la manito, estimado. Justamente estaba por explicar y me interrumpí. Ya, muy bien. ¿Cómo darle nombre a mi tabla, profesor? Simple, selecciono, me voy a diseño y aquí encuentro, ¿qué cosa? El nombre de la tabla. Ahí le puedo cambiar el nombre a mi tabla. Hay que estar más atentos, por favor, estimado. Recuerden que esto es un nivel avanzado. Entonces hay que estar más atentos a lo que se explica. Listo, muy bien. Vamos a continuar creando nuestra primera tabla dinámica. Listo, continuamos. Una vez que se ha convertido la tabla de datos, ojo, ya hemos convertido un rango a una tabla, con fines de actualización y trabajo más eficientes, se procede a insertar la tabla dinámica desde la ficha Insertar dentro del grupo Tablas y seleccionando la opción Tabla dinámica. Entonces, vamos a crear nuestro primer resumen. ¿Y cuál es nuestro primer resumen? Lo que se encuentra en esta hoja que está aquí, que dice ejemplo de introducción. Entonces, vamos a crear un pequeño ejemplo. ¿Dónde vamos a insertar y qué cosa vamos a resumir? Muy bien. Nos piden esto a partir de esta base de datos. ¿Qué te están pidiendo? Mostrar la cantidad de vehículos vendidos por cada vendedor. Entonces, esto que tú vas a hacer, lo haces con tablas dinámicas. ¿Cómo así? Te paso a explicar. Vas a hacer esto. Vas a seleccionar cualquier dato de la tabla, cualquiera, ojo, cualquiera dentro de la tabla. No te vayas a ir afuera y vas a decir, no, dentro tiene que ser, por favor, dentro. Listo, muy bien. Ahora, tú te preguntarás, y justamente vi una pregunta que me decían, profesor, así como hay atajo para crear tabla dinámica, ¿existe un atajo para crear tabla dinámica? No, lamentablemente no existe. Aquí sí o sí solamente hay una manera
para llegar a tablas dinámicas. ¿Qué, profe? ¿No hay teclado? No, no existe ningún teclado, por favor. No existe ningún atajo de teclado. Entonces vas a hacerlo de la manera tradicional. Seleccionas cualquier dato de la tabla, vas a ir a insertar y vas a poner tabla dinámica. Profe, ¿y cómo usted sabe que no existe ningún atajo? Muy buena pregunta. A ver, yo les pregunto, ¿alguien me podría indicar cómo yo sé o cómo yo puedo descubrir si existe o no existe algún teclado de alguna opción? Si alguien me lo dice, tiene su primer punto de la noche. No, no es así. Tampoco, tampoco. Imagínate que no tengo nada a la mano. Solamente esto, Excel nada más. Ni irme a Google, nada. No, no. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Por ahí está la respuesta. Si tú te das cuenta, estimado participante, cuando yo paso o doy una pasadita por la opción tabla, entre paréntesis dice control más Q. Ah, o sea, ¿qué quiere decir control más Q? Que ese es el atajo. Y si yo me voy a tabla dinámica, no me aparece ningún paréntesis que me diga este es el atajo. Ah, ya, por eso usted sabe que no existe atajo. Efectivamente, por eso que no existe ningún atajo. Muy bien, perfecto, estimados participantes. Entonces, a eso quería llegar. Muy bien, entonces continuamos. Vas a irte a insertar y pones tabla dinámica. Listo. Entonces, ya estamos aquí. Vamos a crear nuestro primer resumen. Primer resumen. Y eso es lo primero que vamos a hacer para empezar la clase del día de hoy ya con la parte práctica. Entonces, les pregunto, todos estamos aquí, ¿verdad? Todos hemos llegado a esta ventanita de color plomo que dice crear tabla dinámica. Todos ya debimos haber llegado hasta aquí. Sí, todos sin excepción, debimos haber llegado hasta aquí. Sí, sí, muy bien, excelente. Veo varios sí, perfecto. Entonces ya hemos llegado hasta ahí. Muy bien, te voy a explicar esto que tú estás viendo aquí con esto que te voy a mostrar aquí. Entonces voy a cerrar y vamos a irnos aquí. Mira, ahí está. Entonces vas a irte a insertar y seleccionas tabla dinámica. Entonces, aquí está lo que te aparece en una ventana. ¿Qué es lo más importante en esto, estimados participantes? ¿Qué es lo más importante? Esto que tú estás viendo aquí. Hay que verificar la tabla o datos o rango de datos a emplear. Entonces, en este espacio, ¿qué cosa debe estar? El nombre de la tabla o el rango de datos que tú has escogido. Pero, como ya tú sabes, tienes que trabajar con tablas, normalmente te va a aparecer el nombre de la tabla. Eso no, ni te preocupes por eso. Listo. Y lo segundo que tienes que saber, voy a hacerle un zoom para que puedas ver, es dónde vas a colocar tu informe de tabla dinámica. Entonces, hay que determinar muy bien dónde voy a colocar mi tabla o mi resumen. Si es en una nueva hoja de cálculo, muy bien, le dices nueva hoja de cálculo. Y si quieres en una hoja de cálculo que ya existe por ahí, quieres ponerlo en un espacio chiquitito, seleccionas esto, pero aparte de eso, tienes que decirle dónde va a empezar tu tabla dinámica. Eso es lo más importante para crear ese resumen. Entonces, dicho esto, vamos a explicarlo en la vida práctica. Mira, vamos a ir nuevamente a insertar tabla dinámica. Nos aparece esta opción que dice crear tabla dinámica y mira, ¿qué aparece? ¿Alguien me puede decir qué aparece ahí? ¿Alguien me puede decir qué significa eso que me ha aparecido? ¿Qué significa eso? El nombre de la tabla. Muy bien, listo, ya está. No hay nada más que hacer, estimados participantes.
No hay nada más que hacer con eso, porque ya tengo definido inclusive mi tabla. Entonces, ¿de dónde voy a extraer la información o el resumen? De esa tabla. Listo. Y ahora, aquí es muy importante lo que tú deseas. Si quieres en una nueva hoja de cálculo, normal, no hay ningún problema. Se te va a crear una nueva hoja de cálculo. Pero si tú deseas en una hoja de cálculo que existe, justamente eso es lo que vamos a hacer, porque aquí necesito que aquí se muestre este resumen. Entonces, ¿qué vas a hacer, estimado? ¿Qué vas a hacer? Vas a cliquear aquí, donde dice hoja de cálculo existente. Y en la parte de ubicación, vas a irte aquí, a esta flechita, y vas a dirigirte aquí, en esta celda. Eso tienes que hacer para que lo lleves aquí tu resumen, a esta hoja que tú deseas. Repito una vez más, muchísima atención por favor, la idea es que lo haga la primera. Repito, profe, ¿qué está pasando aquí? Lo que yo necesito es llevar ese resumen aquí, en esta parte. ¿Cómo hago? Selecciono la opción hoja de cálculo existente, me voy a ubicación, cliqueo aquí y le selecciono desde aquí. Y simplemente vuelvo a donde estaba. ¿Y qué cosa hago? Le doy en aceptar. Y mira, ya me aparece, ¿ve? Dice tabla dinámica 1. Y aquí, de manera automática, ¿qué cosa te debe? Te debe de aparecer esta opción. Campos de tabla dinámica. Listo. Perfecto. Ya está. Entonces, todos debimos llegar hasta aquí, porque desde aquí ya empezó la parte práctica. Inclusive ahorita vamos a hacer este resumen que nos pide. Listo. Todos estamos hasta ahí, ¿verdad? Todos estamos hasta ahí. Me dice la referencia no es válida. Me dice la referencia no es válida. Muy bien, estimado Jorge, hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con esas referencias. Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Repito, simplemente selecciono, me voy a insertar, tabla dinámica, nueva hoja. Acá selecciono y vuelvo y pongo a aceptar. No lo vaya a borrar esto, no lo vaya a borrar. Sí, hay que tener mucho cuidado. Listo. Muy bien, todos estamos hasta ahí, entonces. Todos estamos hasta ahí. Todos estamos hasta ahí, entonces. Muy bien. No tengo esa opción en la misma hoja. Ah, muy bien, estimado. Quizás usted le ha puesto nueva hoja. No. Yo he dicho que tenemos que seleccionar hoja de cálculo existente. En ubicación, irme a esta hoja que está aquí, ejemplo de introducción, y cliquear aquí y ponerle en aceptar. Eso es lo único que he hecho. No he hecho nada más. Hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, muy bien. Debe dar clic en una celda. Efectivamente, tiene que darle clic en una celda en la hoja. Si no le da clic en una celda en la hoja, tampoco le va a funcionar. Porque ahí tienes que decir dónde va a empezar tu tabla. Mucho cuidado con ello. Listo, muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar, estimados participantes. Para terminar con esto de la teoría, te voy a explicar esto que tú estás viendo aquí. Con esto último. Tablas dinámicas. Dependiendo la ubicación que se le haya asignado a la tabla dinámica, eso es lo que hemos hecho. Le hemos asignado una ubicación, le hemos asignado esta ubicación a la tabla dinámica, aparece, dice tabla dinámica 1. Listo. Se podrán observar las siguientes áreas de trabajo. Entonces, cuando tú creas una tabla dinámica, se van a ver dos cosas primordiales. Se van a ver dos cosas primordiales. Lo primero, el área de la tabla dinámica. ¿Qué quiere decir el área de la tabla dinámica? Que aquí nada más se va a hacer el resumen. Fuera de esto, no va a haber ningún resumen, nada. Repito, aquí nada más va a aparecer el resumen en este espacio. Profe, ¿y si hago fuera? No, eso ya lo determina la tabla dinámica automáticamente. Yo no he hecho nada. Yo no le he dicho, hágame 3 columnas de la 4 a la 21, no.
¿O ustedes han visto que he hecho eso? Díganme. ¿Ustedes han visto que yo le he dicho 3 columnas y de la 4 a la 21 la fila? ¿Me pueden decir, yo he hecho eso? No, yo no he hecho nada. Simplemente le he dicho que la tabla me empiece en esta celda. Y automáticamente se ha definido esa área para esa tabla. Ah, ya. Entonces, en eso consiste el área de la tabla dinámica. Y lo segundo son el panel de campos de tabla dinámica. Entonces, te aparece esto en la parte derecha. Te debe de aparecer. Yo les pregunto, ¿a todos les aparece en la parte derecha? ¿A todos les aparece en la parte derecha esto? ¿O a alguien no le aparece? A ver, indíquenme, estimados. Todos estamos, se supone, en una computadora y a la par conmigo, ¿ah? Nadie debe estar en el celular, no. Si estás en celular, imposible que puedas aprender. Listo. Lo que no me aparece son esos colores. Ya, bueno. Lo único que estoy preguntando es, ¿a alguien no le aparece esto? Si a alguien no le aparece, que me lo diga. Ya, muy bien. Entonces veo que a todos les está apareciendo ese campus. Listo, muy bien. Vamos apagando los micrófonos, por favor. Soy muy suave. Ya, muchísimo cuidado, por favor. Ahí estamos escuchando unas conversaciones que no queremos escuchar. Muy bien. ¿En qué consiste esto, profesor, de los campos de la tabla dinámica? Muy bien. Vamos a explicarte de esta manera. Ahora, lo que te voy a recomendar, estimado, es que tú hagas esta configuración. Hagas esta configuración, por favor. Repito, te voy a pedir encarecidamente que hagas esta configuración. Te vas a ir a esta ruedita que dice herramientas y vas a ponerlo de esta manera. En la segunda opción. Repito, te vas a la ruedita y lo pones en la segunda opción. Y lo trabajas de esta manera, estimado participante, ¿sí? De esta manera lo trabajas. Es lo mismo, solamente que esto que estaba aquí, esto que estaba debajo, lo he trasladado a otra fila para que se vea mucho mejor. Porque a veces cuando las tablas son inmensas, tienen bastantes campos, me impide ver cuál es la lista completa de todos los campos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ello. Es la mejor manera de trabajar. Sí, repito, me voy a la ruedita y me voy a la segunda opción. Listo, ya está. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto, profesor? ¿Por qué aquí no me salen los datos, la información? ¿Por qué no me sale? Muy bien. ¿Por qué no te sale? Porque simplemente esto, ¿qué cosas son? ¿Alguien me puede decir qué cosas son estos que yo estoy viendo aquí? ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Alguien en el chat o pueden participar y decirme qué cosas son ellos? Títulos, filtros, columnas, formatos, encabezados, muy bien. ¿Esos qué son? Los famosos encabezados de la tabla. Si tú te das cuenta, estos encabezados que tú estás viendo aquí, ¿dónde están? Aquí. Y en base a eso, tú vas a trabajar el día de hoy. O sea, los encabezados, ¿en qué se convierten? En pequeños campos. Y lo único que vas a hacer, ¿qué cosa es? Intuir. Tú vas a decir, se supone que en agencia están todas las agencias. En vehículo están todos los vehículos. En marca, las marcas de los vehículos. En turno, los turnos. En lugar, tiene que estar lo correcto. En vendedor, los vendedores. Entonces, eso ya tú lo debes de saber. Solamente tú, ¿qué cosa vas a trabajar aquí? Los campos. ¿Basado en qué? En los encabezados que están aquí. Listo. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. Y lo segundo, que tú tienes que saber qué cosa es lo que está aquí. ¿Qué cosa va aquí? En filtros. En filtros puedes poner cualquier campo. No hay restricción en ello. Solamente omite los datos o los campos que contienen datos de tipo numérico. ¿A qué me refiero datos o campos que contienen datos del tipo numérico?
Evita poner en filtros estos tipos de datos, que son los más comunes. Comisión, monto, IGB total. Eso evita poner en filtros. O cantidad también. ¿Por qué? Porque son datos del tipo numérico. Y normalmente los filtros, ¿con qué se hace? Con datos del tipo texto. Ahora, ¿qué cosa vas a poner en filas, profesor? ¿Qué cosa vas a poner en filas? Ah, bueno, en filas puedes poner lo mismo, omitiendo los datos del tipo numérico, los campos que contienen datos del tipo numérico. Me explico mejor. ¿Qué cosa te está diciendo aquí, estimado? ¿Qué cosa te está diciendo aquí? A ver, ¿qué cosa te está diciendo aquí? Mostrar la cantidad de vehículos vendidos por cada vendedor. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tengo que mostrarle? La cantidad. Bueno, listo. Ahora, ¿qué necesito aquí? El vendedor. Ah, muy bien. Entonces, vamos a seleccionar vendedor y yo lo voy a poner donde yo quiera. Repito, donde yo quiera. Bien puede ser en filas o bien puede ser en columnas. No hay ningún problema por ello. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor, entre filas y columnas? Te vas a dar cuenta ahorita. Si tú pones en filas, te muestra de esta manera, de esta manera. Te muestra de esta manera. Y si tú le pones en columnas, profesor, te muestra de esta manera. Ah, ya. La diferencia no es tanto, profesor, solamente es cuestión de que si tú quieres en fila lo pones. Si tú quieres en columna, lo pones en columna. Por supuesto, no hay ninguna diferencia con el tema de las filas y las columnas. Listo. Ahora, aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, estimados participantes, con el tema de valores. ¿Por qué hay que tener muchísimo cuidado con el tema de valores? ¿Por qué? Porque en valores, ¿qué cosas se ponen? Datos o campos, el cual contenga datos con los cuales se pueden hacer posteriores cálculos. Entonces, nuevamente pongo una pregunta en el aire para que tú me puedas responder, porque sé que estás en la capacidad de responder. Yo te pregunto, ¿nosotros podemos hacer cálculos con datos del tipo texto? Yo les pregunto, a ver, díganme sí, no, nada más. Eso es lo único que quiero que me digan. ¿Sí o no? No, efectivamente, no podemos hacer cálculos con los datos del tipo texto. ¿Con qué hacemos cálculos? ¿Con qué hacemos cálculos? ¿Con qué? Con números. Así es, con números. Básicamente lo hacemos con números. Entonces, ¿qué cosa va aquí, profesor? En valores. Repito, van datos en los cuales los encabezados, estos encabezados necesariamente tienen que ir en valores. ¿Por qué? Porque estos encabezados, ¿qué cosa contienen debajo? Datos del tipo numérico, con los cuales se pueden hacer cálculos, operaciones, suma, resta, multiplicación, puedes promediar, puedes sacar porcentaje, todos los cálculos que existan en el mundo de las matemáticas, lo puedes hacer con esos valores. Ah, ya, entonces ahí necesariamente va, en este caso, la cantidad, efectivamente. El tema de la cantidad, ¿dónde va? En valores. Entonces simplemente arrastras cantidad, lo que tú necesitas, y lo llevas a valores. Listo. Y ahí tienes, estimado participante. Ahí lo tienes, ¿ve? Ahí está tu primer resumen. ¿Qué le estás diciendo al Excel? ¿O qué le estás presentando a alguien? En resumen. ¿Alguien me puede decir qué estoy presentando como resumen? A ver, en el chat nada más. No vayan a hablar por el micro. Yo les pregunto, ¿alguien me puede decir qué estoy presentando como resumen? Así es. Eso es lo que te pedía. Cantidad de vehículos vendidos por cada vendedor. Eso es lo que te pedía. Entonces, ¿ya lo tienes? Ya lo tienes. Y mira,
esto que te he pedido es un simple chiquitito resumen, pero ¿de dónde viene? De esto, de esta gran información. Bueno, no es tan grande información, es cortito nada más, pero tú puedes tener un montón de información, simplemente lo resumes en lo que tú deseas. Y ahí ya puedo ver más o menos cuáles son o qué vendedor me ha destacado en el mes, por ejemplo. Entonces, así a simple análisis digo, no, este vendedor Robles por largo se ha llevado mis ventas. Listo. Inclusive ahí tienes cuánto se ha vendido en total. 228. Listo. Ese es el resumen. Ese es las tablas dinámicas. Para eso nos sirven las tablas dinámicas. Listo. Sí, sí refleja por vendedor, estimado. Ahí están los vendedores. Estos son los vendedores. No solamente tengo la cantidad, lo tengo por cada vendedor. Listo. Muy bien. Listo, muy bien. Por vendedor tiene que colocar los vendedores, cantidad de vehículos vendidos, tal, entendible. Vamos bien hasta acá. Eso puede hacer cambio de mayor a menor. Muy buena pregunta, estimada Jacqueline. ¿Cómo se actualizan automáticamente los resultados a modificar datos? Muy bien, eso lo vemos más adelante, estimado maestro Sergio. Y la pregunta de Jacqueline, ahorita lo vamos a absolver. Pero les pregunto, ¿todo bien hasta aquí, verdad? ¿O tenemos alguna pregunta que queramos hacer? Porque algunos ya me han dado algunas preguntas que quieran que responda. Listo, muy bien. Entonces, preguntamos, estimado Jeremy o estimada Nancy, ¿tienen alguna pregunta? Porque están con la manito levantada. Quisiera que me digan cuál es su pregunta, por favor. Profe, sí, buenas noches con Nancy. Si yo tengo datos, o sea, me refiero en la tabla, si yo tengo, no sé, 1000 datos hacia abajo o hacia, como yo lo quiera resumir, igual los toma. Por supuesto, estimada, solamente es cuestión que usted defina bien su tabla, nada más. Lo único que tiene que hacer es toda esa información, así tenga 1000, 2000, 3000, 4000, lo que tenga, simplemente conviértalo en tabla. Y después, ya si quiere añadir información, lo añade y simplemente es actualizable. No hay ningún problema. Eso ya depende de cómo se trabaja en la vida real. Repito, esto es parte práctica nada más, con ejemplos simples y sencillos, pero usted me dice, profesor, ¿qué pasa si tengo 1000 datos? No hay ningún problema. Simplemente su rango de 1000 datos lo hace tabla y lo puede trabajar así como lo hemos trabajado aquí. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. Continuamos, estimados. Vamos a continuar. Profe, y si quiero ordenar de mayor a menor, ¿cómo lo hago? Muy buena pregunta. Si yo quiero ordenar de mayor a menor, ¿cómo lo hago? Pon muchísima atención, estimado participante. Lo único que tú tienes que hacer para ordenar de mayor a menor, ¿qué cosa es? Simplemente dirigirte a cualquiera de estos datos, vas a darle clic derecho y aquí dice ordenar. Y aquí nos dice, ¿ve? Ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Profe, yo lo quiero ordenar de mayor a menor. Muy bien, lo cambias y mira, esa es la manera de que tú puedes ordenar en una tabla dinámica. O sea, es posible ordenar la información. Listo, no hay ningún problema. Entonces, esa es la manera de que tú puedas ordenar la información. Profesor, ¿qué porcentaje aporta cada vendedor? Ya, eso también lo vamos a ver dentro de un momento, estimado. Listo. Entonces, algunas cuestiones que ver hasta aquí. Bueno, si tú quieres hacerlo esto como un gráfico, por supuesto que lo puedes hacer. Profe, ¿cómo yo lo hago esto un gráfico? Muy bien. Lo único que vas a hacer es seleccionar la tabla, porque todo gráfico depende de ¿qué? De una información. Esta es la información que tengo. Simplemente me voy a analizar aquí, gráfico dinámico, o también puedo irme a insertar y ponerle gráfico dinámico. No te vayas a confundir con simplemente gráfico. No te vayas a confundir con eso. Repito, no te vayas a confundir. Es gráfico dinámico, porque la tabla es dinámica. Entonces, mejor me voy a analizar gráfico dinámico y yo le puedo poner el gráfico que yo quiera. Vamos a ponerle uno de barras. Mira, vamos a ponerle uno de barras en 3D. Listo. Ahí está.
¿qué cosa? Mi gráfico. Ahí tengo mi gráfico. Profe, ¿y cómo desaparezco algunas cosas de mi gráfico? Muy bien. Si tú quieres desaparecer algunas cuestiones de tu gráfico, lo único que tienes que hacer es irte hasta más y seleccionar algunas cuestiones o cosas que quieres desaparecer. Por ejemplo, quiero desaparecer el título. Ahí está. Quiero desaparecer la línea de cuadrícula. Ahí está. Quiero desaparecer la leyenda. Muy bien. Quiero desaparecer el eje de abajo, el eje X. Voy a ejes, me voy a la flechita y le digo, no necesito el eje horizontal. Listo. Profe, ¿y cómo desaparezco estos botoncitos plomos? Muy bien, para tú desaparecer esos botoncitos plomos, pon muchísima atención. No te preocupes, esto lo vamos a ver la siguiente clase cuando veamos el tema de dashboard. Eso con más precisión lo vamos a ver la siguiente clase. Por ahora lo estoy haciendo un poquito más acelerado porque hay unas preguntitas más que hay que absolver para la parte práctica del día de hoy. Entonces, ¿cómo desaparezco estos botones, profesor? Simplemente selecciono el gráfico, me voy a analizar y aquí dice botones de campo y simplemente desaparece. Y para que se haga más vistoso este gráfico, ¿qué necesita? Datos. Ahí está. La etiqueta de datos puede ser, ahí está, al costadito, está bien. Listo. Y es así como se crea un gráfico, a partir de un resumen. Entonces, tú puedes presentar un resumen en tabla o en gráfico. La próxima clase, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a presentar los resúmenes, ya no así, sino en gráficos. Entonces, ¿cuál va a ser el fin de la otra clase? Hacer resúmenes, pasarlos a gráficos, y eso es lo que vamos a mostrar, como un reporte. Pero todo basado en gráficos. Ya no va a haber nada de resúmenes. No vas a ver nada de resúmenes, solamente vas a ver el tema de los gráficos. Por eso te digo, los gráficos lo vamos a ver con mayor detenimiento la siguiente sesión de clases. Listo, muy bien. Entonces vamos a irnos a estos ejercicios que nos están pidiendo para ver algunas cuestiones que hay que analizar, hay que ver, hay que saber con respecto a las tablas dinámicas. Y para finalizar la sesión de hoy, vamos a ver cómo se actualiza si es que yo añado o agrego alguna información a esta base de datos. Vamos a comprobar que al yo añadir alguna información, solamente una, no voy a añadir nada más, tú puedes añadir lo que tú quieras, va a poder ser actualizable. Listo, vamos a responder entonces a estas preguntas que se nos plantea aquí. Son 4 ejercicios simples y sencillos. Dice, ¿podemos ver cantidad de vehículos por vendedor y marca de vehículo? Por supuesto, eso ya tú lo defines. ¿Por qué cuando doy doble clic me aparece una tabla resumen? ¿A dónde le ha dado doble clic, estimado? Si me dice a dónde le ha dado doble clic, con mucho gusto le ayudo. Si quiero ampliar el rango de la base de datos, ¿se actualiza en la tabla dinámica? No. Si usted amplía el rango de datos, no. El rango ya no se puede ampliar, estimado. Lo que sí se puede ampliar, ¿qué cosa es? La tabla. Por eso digo, háganlo tabla. ¿En qué pestaña se quitan los botonitos grises, por favor? Muy bien. ¿En qué pestaña se quita? Clic, analizar, y aquí dice botones de campo. Muy bien, entonces vamos a hacer esto que nos están planteando aquí. Ejercicio número 1. Elaborar una tabla dinámica que muestre la cantidad de vehículos vendidos por turno y el monto total vendido. O sea, nos piden que por turno elaboremos ¿qué cosa? Cuánto se ha vendido y a su costadito cuánto es el monto. ¿Eso se puede hacer, profesor? Sí se puede hacer. Le di doble clic en la tabla dinámica del ejemplo. Le di doble clic en la tabla dinámica del ejemplo. Bueno, si le ha dado clic aquí en la doble clic, obvio, le va a aparecer otra hoja, donde le va a mandar a otra cosa. Eso no es necesario verlo, pero sí se puede hacer eso. Si tú le das doble clic acá, algo por aquí, te va a llevar a otra hoja. Quizás eso ha pasado, estimado. Listo, muy bien. Entonces vamos a continuar, estimados. Vamos a elaborar estos 4 resúmenes. Dice, elaborar una tabla dinámica que muestre la cantidad de vehículos vendidos por turno y el monto total vendido. Muy bien. Entonces, aquí yo lo voy a elaborar, en este espacio.
Los 4 resúmenes que me piden, lo voy a elaborar en este espacio que está aquí. Aquí uno, por aquí otro, dependiendo cuánto me da la información. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es algo inclusive más práctico para que te puedas inclusive facilitar la vida. Algo más práctico para que puedas, se te pueda facilitar la vida. ¿Qué cosa? Simplemente tú selecciona dónde quieres que vaya tu resumen. Ah, profe, yo quiero que vaya aquí. Muy bien. Pon muchísima atención, estimado. ¿Cómo actualizar mi tabla dinámica? Ya, eso lo vemos al final, estimado. Todo de actualización lo vemos al final. Eso te voy a explicar al final. Por eso quédate hasta el final. No se vayan a retirar. Listo, muy bien. Entonces, yo selecciono dónde quiero mi tabla dinámica, le pongo insertar, tabla dinámica, y simplemente le escribo el nombre de la tabla. Ah, la tabla se llama vehículos, profesor. Ya, muy bien. Ese nombre tienes que escribir. El nombre de la tabla es vehículos. Pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese nombre tenía una I con tilde. Si tú no le has puesto tilde a tu I, perfecto. Pero siempre hay que estar con el tema de las ortografías y todo ello. Yo le he puesto un tilde a mi nombre. Ah, muy bien. Eso hay que tener mucho cuidado. Otra cuestión que hay que tener, que el nombre se escribe tal y como tú lo has puesto. No te vayas a muñequear y decir, ah, profe, yo le pongo en minúscula. Que no, no. Tienes que ponerlo en cómo está. Si es en mayúscula, en mayúscula. Si es en minúscula, en minúscula. Si es con tilde, con tilde. Si es en modo oración, modo oración. Entonces, así está definido el mío, mi nombre de mi tabla. Vehículos, con la B, la V grandaza en mayúscula y el resto en minúscula. Y simplemente le doy clic en aceptar. Y listo. Me ha traído, ya está aquí mi tabla dinámica. Ya está aquí. ¿Qué cosa? Mi tabla dinámica. Listo. Y ahora lo que tengo que hacer, simple y llanamente, ¿qué es? ¿Qué cosa tengo que hacer? Resumir lo que me pedían. ¿Qué me pedían? Elaborar una tabla dinámica, ya la he elaborado, que muestre ¿qué cosa? La cantidad de vehículos vendidos por turno y el monto total. Ah, muy bien. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Turno. Y le pongo en filas. Listo. Ahí están los turnos, profesor. Muy bien. ¿Qué necesitas? La cantidad. ¿Eso dónde va? A ver, cantidad, ¿dónde va? ¿Alguien me puede decir dónde va cantidad? ¿En qué espacio? Valores. En valores, así es. Hablemos por En el valores. chat, por favor, en el chat, estimado, ¿sí? En el chat, si fueran tan amables. Usen el chat, por favor, ¿sí? Usen el chat. Listo, va en valores. Listo, profesor, ya tengo mi cantidad. Ahora, profe, ¿yo puedo ponerle otro valor ahí nada más? Por ejemplo, el monto total, por supuesto, puedes ponerle, simplemente lo arrastras y se va a ir hacia la parte de abajo, ¿eh? Entonces, aquí tú tienes un resumen. Y justamente es lo que te pedían. La cantidad de vehículos vendidos por turno y el monto total vendido. Ah, o sea, la cantidad de vehículos vendidos es esta y el monto en soles asciende a esto. Listo. Ahí tienes tu resumen. Listo, profesor. Ahora, ¿qué te voy a enseñar aquí? ¿Qué te voy a enseñar? Algo muy importante. Si tú quieres esto transformarlo en la moneda, en soles, dólares, en contabilidad o en moneda, ese formato, hay varias maneras de hacerlo. Quizás te preguntan, ah, profe, selecciono esto y me voy por aquí y lo pongo contabilidad. Puedes hacerlo, pero la mejor manera es haciendo esto. Seleccionas la tabla, te vas a ir aquí a... verificas primero si es cantidad o monto. Es monto porque cantidad no se modifica, eso es un número, no es en monedas, nada. Vas a irte aquí, vas a irte a configuración de campo de valor, con muchísima atención, y vas a seleccionar ¿qué cosa? ¿Qué cosa vas a seleccionar? Vas a irte aquí a formato de número. Y en formato de número, tú le cambias al formato que tú quieras. Contabilidad, automáticamente debe estar en soles y le bajas 2 decimales. Le pones en 0, le puedes dejar en 2, no hay problema. Yo lo voy a poner en 0, le pongo en aceptar y nuevamente aceptar.
Y listo. Ahí está mi resumen, estimados participantes. Ahí está mi resumen. Listo. Por ahí me pregunta, repita cómo usar la tabla vehículos. No hay problema, lo hacemos en el siguiente resumen. El tiempo nos gana. Listo. Entonces, aquí te voy a demostrar que es actualizable esta tabla. Pongan muchísima atención, estimados. Vamos a hacer actualizable esta tabla. Y tú lo vas a hacer. ¿Qué? Yo lo voy a hacer actualizable, por supuesto, estimado participante. No hay mejor manera de hacer lo que uno quiere. Entonces, tú quieres que sea actualizable tu tabla, tú lo vas a hacer. Tú mismo vas a comprobar que sí se actualiza. ¿Cómo? Te vas a la base de datos y ingresa. No te preocupes por nada, simplemente digita, pero digita en base a lo que tú ves aquí. Digita en base a lo que tú ves aquí. Sí, digita en base a esto. No vayas a poner cualquier otra información, no. Más o menos guíate de qué está. Por ejemplo, las agencias, son simplemente 2 agencias, ¿ve? Entonces, en agencia, bien puedes poner Estrella o bien puedes poner El Triunfo. No vayas a poner otra agencia, estimado. No, tiene que ser más o menos basado en lo que está por aquí. Entonces, mira, yo voy a rellenar esta información. Entonces, yo relleno, por ejemplo, la Estrella. Esa es la agencia. Listo. Simplemente hago eso, no te preocupes por nada más. No vayas a decir, profe, le inserto una fila, clic derecho. No hagas nada de eso. Simplemente inserta. Y lo único que haces, luego de escribir, es teclear la flecha direccional. ¿Sí? Teclea la flecha direccional para la derecha. Mira, yo tecleo y me aparece automáticamente, ¿ve? Una línea más. Yo no le he dicho insertar, clic derecho, no, nada de eso. Simplemente yo lo he escrito la estrella y le he tecleado la flecha direccional. Hay una flecha direccional para la derecha. Esa aplasta. Esa flecha aplasta y vas a ver que se va a crear una línea, nada más. ¿Cómo se cambia el encabezado de la tabla dinámica? Eso no se puede cambiar, estimado Dante. Ese encabezado ya tú lo has definido en un inicio en tu rango de datos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a llenar. La estrella. ¿Qué cosa quiero? ¿Qué cosa es el vehículo? Muy bien, el vehículo voy a ponerle una camioneta. Listo, muy bien, vamos a poner la camioneta. La marca. La marca, a ver, vamos a ver las marcas que existen. Existen 3 marcas nada más. Voy a ponerle un Hyundai. Listo, vamos a ponerle un Hyundai. Ya está. El turno, vamos a ponerle turno tarde. La provincia, Lima. Lima y provincias no me existen. Vamos a ponerle provincias. Ya. Yo estoy en provincia. Provincias. Eso hagan ustedes, estimados. ¿Ah? Cada uno maneja su información que quiera adicionar, o si gustan, adicionan como el mío, no hay ningún problema. La idea es que ustedes mismos lo hagan. ¿Cuál es el vendedor? Bueno, cualquiera de los 4 vendedores. Ya me ha vendido un tal Alba. Listo. ¿Cuántos me ha vendido? 1, ya, 1 nada más. 1 que me haya vendido. Un carrito. Ya, muy bien. Una camioneta Hyundai de la agencia La Estrella. Listo. 1 le pongo. Vamos a escribirle 1. Listo. La comisión. Ya, bueno, le he dado su comisión. A ver, ¿cuánto es su comisión? Ya, 210 soles le he dado. Listo. Ya está. Ahora, el monto. A ver, el monto. Ya vamos a poner un monto más o menos. Una camioneta Hyundai, ¿cuánto estará? Ya, 30.000 soles. Ya, listo, le ponemos 30.000 soles. El IGB, ya sabes más o menos cómo es el IGB. Igual esto por 18%. Ya sabes, 0.18. Listo. Y aquí, bueno, es la suma del monto más el IGB. Listo, ya está. Listo, ya está. Entonces, esa información yo lo he añadido. Me refería al encabezado de la tabla resumen, ingeniero. Allá, o donde dice etiquetas de fila, ya. Muy bien, eso lo vemos más adelante, estimado Sergio. Sí, eso lo vemos, estimado Dante, eso lo vemos más adelante. Ya le entendí su pregunta. Listo, suma total igual, ¿puede explicar de nuevo en valores? Suma total igual.
el IGB puede explicar de nuevo en valores, ya no hay problema. Simplemente lo único que he hecho es, en esta celda le he aplicado igual este monto por el 18%. Ahí está su IGB, ¿sí? Repito, simplemente para sacar 5.400, le he dado doble clic por 0.18. Y aquí es la suma de 30.000 más los 5.400. Listo. Eso es lo único que he hecho para obtener esa información. Muy bien. Listo. Entonces les pregunto, todos hemos rellenado, ¿verdad? Esa información. A ver, repito, pregunto, ¿todos hemos rellenado? Listo, muy bien. Entonces, a rellenar la información, por favor, que vamos a hacerlo actualizable. Listo, muy bien. Ahí está. Listo, ya. Rellenamos, estimada Magali. Entonces, mientras rellenamos, le pregunto le pregunto al maestro Sergio. ¿Tiene alguna pregunta, maestro Sergio? ¿Lo escucho? Maestro Sergio, no sé si Sí, tendrá alguna maestro, buenas pregunta. noches, gracias ¿Alguna por pregunta? la Sí, oportunidad. Sí, era escucho. respecto a Dígame. cómo hacer automáticamente que se actualice la tabla cuando cambie una base de datos, que es lo que usted Ya. comentaba. Ya, no hay problema, estimado. Justamente eso es lo que vamos a hacer, pero repito, no hay manera de hacerlo automáticamente. Usted va a tener que dar clic a un botón. No hay manera de hacerlo automáticamente. Eso es lo un poco quizás desventajoso, ¿no? Ir a un botón todavía. Sí, pero sí es actualizable. Pero no es automáticamente. Ahorita le voy a demostrar, mientras rellenan los participantes su información. Listo, entonces nos gana el tiempo, estimados, nos gana el tiempo. Entonces, vamos a irnos al resumen que yo acabo de crear. Este es el resumen que yo acabo de crear. Entonces, profe, pero yo he rellenado una información. Sí, tú has rellenado una información, pero esto no se ha actualizado. Y ustedes me dirán, profe, entonces es una farsa lo que usted me ha dicho. No, no es una farsa lo que yo te he dicho. Entonces, vas a poner en un papelito, vas a anotar en un bloc de notas, grábate ese monto, estimados participantes. Dice, realizar el siguiente ejercicio y así ver cómo usa la tabla vehículos. Se selecciona la tabla y ya. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ponerle en un bloc de notas. Voy a poner en un bloc de notas esos montos que yo estoy viendo ahí. Vamos a ponerle en un pequeño bloc de notas esos montos para no olvidar. El monto es 3 millones, ya. Ese es el monto. Y el monto de abajo es 3.975, ya. Ese es el monto. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados participantes? La tabla dinámica, el resumen, en un principio estaba hasta aquí, hasta esta línea. Hasta esta línea estaba el resumen. Pero yo he añadido esta información. Entonces, yo tengo un total, ¿ve? Yo tengo un total de 35.400 que falta actualizar. Ojo, no se ha actualizado. Si tú te verificas, no está actualizado. Entonces, ¿dónde va a ir, profesor, ese monto? ¿Dónde va a ir esos 35.400? ¿Alguien sabe dónde va a ir? ¿En qué parte? Más o menos ya se pueden dar cuenta dónde va a ir. ¿Dónde va a ir? Ya, efectivamente. Como hago resumen, ya. Eso hemos explicado, estimado Expreso. Eso ya hemos explicado cómo hacer el resumen. Entonces, le recomiendo que más adelante o más tarde, el día de mañana, vea el video grabado. Listo. Aquí debe sumarse. ¿Qué cosa? Los 35.400. Ahí debe sumarse. Ahí debe sumarse. Eso va a depender, profe, ¿cómo usted sabe que ahí va a sumarse? Ah, muy simple, porque yo le he dicho, ¿cuál es el turno? El turno es el turno tarde. Eso es lo primero, porque yo le he dicho, el turno tarde va a tener este monto. Ahora, ¿hay algo más que se va a actualizar? ¿Hay algo más que se va a actualizar, estimados? ¿O eso es todo? A ver, si ustedes están curioseando un poquito, ¿hay algo más que se va a actualizar? Efectivamente, por ahí lo estoy leyendo. Se actualiza la cantidad. Se actualiza la cantidad. ¿Cuál cantidad se va a actualizar? La de 139. Debe convertirse en 140, porque le he añadido un vehículo más que se ha vendido en el turno tarde. Profe, ¿y cómo se actualiza?
Muy bien. Para quienes me estaban preguntando desesperados, profe, la actualización, aquí va. Vas a seleccionar la tabla, vas a irte a analizar, pon muchísima atención, vas a irte a analizar, y aquí dice actualizar, ¿ve? Ahí dice actualizar. O si quieres con el teclado, Alt F5. Pero la mejor recomendación es analizar y actualizar. Y mira, ¿se ha actualizado o no se ha actualizado? Sí, se ha actualizado. Ahí está, profesor. Entonces, queda demostrado que al hacer como tabla, yo le he añadido esta información, y esta información ya lo he llevado al resumen a actualizar, ¿ve? Listo, ahí está, profesor. Ya me ha actualizado la información. Listo. O también, claro, como dice Carlos, clic derecho y por ahí dice actualizar. Esa es otra manera. Pero la otra manera es analizar y también puedes ir a actualizar. Por si te olvidas el clic derecho. Si te olvidas el clic derecho, ya tienes otra salida. Listo, muy bien. Ahí está. Perfecto. Ya está. Listo. Entonces has visto que es actualizable. Ahora, la pregunta que me hace Dante, profesor, ¿y cómo cambio esto? Suma de cantidad, suma de monto. Muy bien. Si tú quieres cambiar estos encabezados, lo único que tienes que hacer es darle doble clic y aquí dice nombre personalizado, ¿eh? Dice nombre personalizado. Entonces aquí le pones cantidad vendida. Ese nombre le pones. Cantidad nada más pon. No le pongas cantidad vendida. Y aceptar. El nombre de la tabla dinámica ya existe, ya, muy bien, entonces tienes que ponerle otro, cantidad vendida. A ver, vamos a ponerle cantidad vendida. Ahí está. Entonces, repito, simplemente le das doble clic al encabezado y aquí le pones el nombre que tú quieres y le pones aceptar. Aquí, monto total le puedes poner, monto total. Listo. Ahí está. Y le pones aceptar. Listo. Así se cambia el nombre de los encabezados. ¿Puedes repetir cómo poner en soles? Muy bien, lo repito, no hay ningún problema. Simplemente te vas aquí, en la parte de abajo, configuración de campo de valor, vas a irte a formato de número, pon muchísima atención, esto ya lo he explicado, repito, la idea es que entiendan a la primera, porque es un nivel avanzado, estimados participantes, tengan mucho cuidado con ello. Sí, el tiempo también apremia. Entonces, simplemente vas a contabilidad, seleccionas el símbolo, debe estar en soles y le pones a aceptar. Y nuevamente aceptar. Listo. Es así como cambio la moneda a soles. Listo. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. A ver, dice diseñar un informe donde se visualice, ya. Este es algo fácil de hacer, estimados. Simplemente seleccionan el lugar, seleccionas el lugar donde vas a insertar tu resumen, vas a insertar tabla dinámica y repito, lo único que vas a hacer es escribir el nombre de tu tabla. La tabla se llama vehículos. Ese es el nombre de la tabla. La tabla se llama vehículos. Pero ten mucho cuidado, te decía, tiene que ser tal y como tú lo has escrito. En mayúscula, tienes que poner todo en mayúscula. En minúscula, todo en minúscula. Si la has puesto en modo oración, en modo oración. Si tú lo has puesto como yo lo he escrito, con tilde y todo ello, tal y como está. Ahí tienes que escribir el nombre de tu tabla. Y el resto no te preocupes, porque tú ya le has dicho dónde va a ir. Simplemente le das clic en aceptar y aparece la tabla dinámica número 3. Ah, bueno, si quieres repetir, copiar y pegar la tabla dinámica, no hay ningún problema. Eso ya depende de ti. Si tú quieres copiar, ya, eso no hay problema. Pero mejor es hacerlo desde cero, para que aprendas de paso, ¿sí? La mejor recomendación es que lo hagas desde cero, ¿sí? Creas desde cero tu tabla dinámica como aprendiendo de paso. Listo. Si quisiéramos el resumen que se muestre en porcentaje y no en suma, muy bien, estimado José, a eso voy a llegar. Por favor, no se desesperen, estimados. Sí, cada ejemplo está diseñado para indicarles algo nuevo. Así que no se desesperen. No digan, ah, profe, yo quiero todo. No. Todo es con calma, todo tiene un proceso. Entonces, le decía, vamos a hacer simplemente primero lo que me pide. Y de ahí les voy a enseñar algunas cosas adicionales. Dice, diseñar un informe de tabla donde se visualice el monto total. Ya, muy bien, por agencia. Muy bien, entonces,
selecciono agencia, le mando hacia el área de filas, ahí están las dos agencias, me piden el monto total, muy bien, me piden el monto total. Entonces, o la comisión, mejor dicho, me piden la comisión. Entonces, la comisión le pongo en valores. Listo, esa es la comisión. Vuelvo a repetir, necesito en soles, en dólares, profesor. Repito una vez más, vas a la parte de abajo, vas a configuración de campo de valor y vas a irte a formato de número, vas a ponerle en contabilidad y simplemente le pones en aceptar o le bajas los decimales, eso ya te lo dejo a tu criterio y le pones aceptar, aceptar. Listo, ahí está, estimados. Entonces, ya hemos cambiado al tema de soles. Ahora, ¿qué más, profesor? Voy a responder la pregunta del participante José y de varios que me dicen, profesor, si yo deseo el porcentaje que aporta cada agencia, muy buena pregunta. Te lo voy a explicar. Simplemente lo único que tengo que hacer es volver a ir aquí, a esto que está aquí. Tú tienes que ir a esto que está aquí, la parte de abajo. Tienes que ir hacia, a ver un minuto, aquí, aquí. Ahí vas a ir a configuración de campo de valor, ¿ya? A ver, están ahí, ¿verdad? Están ahí, me indican por favor, yo no voy a volver a repetir esto, ¿ah? Lo tengo que hacer por única vez porque hay unas cositas más que quiero enseñarte. Todos están ahí, ¿verdad? Me indican, repito, no voy a volver a explicar, estimados, no voy a volver a explicar. Por única vez lo voy a hacer. Ya, listo, muy bien. Perfecto. Entonces, vas a irte a mostrar valores como, y repito, simplemente vas aquí a esta pestaña que está aquí, mostrar valores como, y pones porcentaje del total general y le pones en aceptar. Listo. Ahí está lo que aporta cada uno como porcentaje. Pero tú me dirás, profesor, si yo quiero que al costadito aparezca el local, en la comisión, el porcentaje del número, muy bien. Lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Arrastrar nuevamente comisión. Y listo. Ahí tienes lo que me decía, por ahí lo leí antes de cambiar pantalla. Me decían, profe, pero dejando la comisión. No hay problema. Tú puedes cambiar la porcentaje y nuevamente le puedes agregar la comisión. Igual va a estar. No hay problema. Ya están las dos columnas. Ahí tienes tu porcentaje y ahí tienes tu comisión. Listo, absuelta la pregunta. Muy bien, continuamos entonces, estimados. Continuamos. Entonces aquí, recuerda, ya lo puedes hacer en modo de contabilidad. Pones configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, lo pones en 0 y aceptar. Y aceptar. Y listo. Y aquí ya le puedes cambiar. Puedes ponerle porcentaje de comisión. Porcentaje de comisión. Listo. Ahí está. Y aquí le puedes poner comisión total. Listo. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahí lo tienes, estimado participante. Datazo, recontra datazo. Listo. Último, dos últimos. Dice, diseñar un informe donde se visualice la cantidad de vehículos vendidos por lugar. Perfecto. Profe, si yo quiero diseñar esto, ¿cómo hago? Igualito. Vas aquí, a ver, vamos a irnos más aquí, porque ahorita dentro de un momento voy a hacer su gráfico, a la volada nada más, para ver que sí se puede hacer gráficos. Vas aquí, vas a insertar, tabla dinámica, lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Ponerle, ¿qué cosa? Vas a ponerle el nombre de la tabla y aceptar. Listo, ahí está tu tabla dinámica número 3. ¿Qué te pedía? Cantidad de vehículos por lugar. Perfecto. Seleccionas lugar, lo llevas a filas y la cantidad de vehículos. Ahí lo tienes. En Lima vendió 140 y en provincias 89. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿yo puedo hacer un cuadro de doble entrada donde me diga, en Lima he vendido tales vehículos por cada cantidad? Por supuesto. Lo único que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Llevar lo que tú quieras. Por ejemplo, profe, en Lima, ¿cuántos de cada agencia se ha vendido? Pero como un cuadrito de doble entrada.
Seleccionas la agencia y lo llevas hacia columnas. Y mira, te queda como un cuadro de doble entrada, ¿ve? Entonces, aquí tú puedes ver ya de manera más detallada. En Lima, 83 del Triunfo, 57 de la Estrella. O sea, así ve. Porque si no ponía esto, así nomás se veía. Pero si yo quiero más detallado, puedo ponerlo en columnas para que se vea como un cuadro de doble entrada, o también puedo ponerlo debajo. No hay ningún problema. Si yo le pongo debajo, es como si fuera más detallado. Eso lo ves tú. La idea es que te muestre. Mira, cambio, cuadro de doble entrada. Subo como un detallado. Listo. Ahora, quizás te preguntes, profe, ¿cómo se quita el campo? ¿Cómo yo lo elimino este campo? Simplemente vas aquí y quitas este campo. Ahí hay una opción que dice quitar campo. Listo. Ya lo eliminaste ese campo. Perfecto. Y ahora, para terminar, estimados, para terminar la clase del día de hoy, te voy a enseñar algo muy importante, que es campos calculados. ¿Qué, profe? ¿Se puede hacer un campo calculado? Sí. Justamente eso es lo que vamos a ver para terminar la sesión del día de hoy. Pon muchísima atención a lo que voy a explicar ahorita. Dice, haciendo uso de las tablas dinámicas, calcular el 5% del total de las ventas de cada marca. O sea, yo voy a tener un resumen que me muestre cuánto se ha vendido de cada marca, pero yo quiero crear un campo que me calcule el 5%. ¿Cómo hago? Para eso existen los campos calculados. Mucha atención. Vas a crear tu resumen. Creamos el cuarto resumen. Insertar, tabla dinámica, vehículos, es el nombre de mi tabla. Aceptar y vas a ver la marca. Muy bien, marca, profesor. Afilas y, ¿qué cosa? El monto total. Listo, ahí está. Listo. Ese es mi primer resumen. Ya lo tengo. Entonces yo le puedo cambiar, por ejemplo, le pongo total. Le puedo cambiar a total. Total de ventas o total. Listo. Ya existe, ya, muy bien. Entonces le pongo total de ventas. Así le vamos a poner. Aceptar. Y aquí le vas a cambiar el formato. Configuración de campo de valor, formato de número, contabilidad, bajas en los decimales, le pones aceptar, aceptar y listo. Hasta ahí, todo chévere, profe. Ahora, necesito calcular eso, profesor, haciendo uso de tablas dinámicas. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Lo único que vas a hacer, ¿qué cosa es? Crear el famoso campo calculado. ¿Y cómo hago, profesor, el campo calculado? Vas a irte a analizar. Repito, es una serie de pasos que hay que poner muchísima atención. Seleccionas la tabla, vas a irte a analizar cálculos y por aquí existe una opción que dice a ver, ¿dónde estaba? Ahí está. Después de cálculos, bajas aquí, dice campos, elementos y conjuntos, y aquí dice campo calculado. Aquí está, estimado participante. Aquí está. Aquí está tu famoso campo calculado. Aquí está tu famoso campo calculado. O sea, vas a crear un nuevo campo que no existe como encabezado, pero tú lo deseas. ¿Que pueda hacer eso, profesor? Sí puedes hacer eso. Repito una vez más. Vas a seleccionar tu tabla, vas a irte a analizar cálculos y campos, elementos y conjuntos, y aquí dice campo calculado. Y aquí en campo calculado vas a ponerle un nombre a tu campo. Entonces puedes ponerle descuento, lo que tú quieras. Vamos a ponerle un descuento. Vamos a ponerle como nombre descuento. Imagínate que ese 5% es un pequeño descuento que se te está haciendo, lo que sea. Entonces, vamos a ponerle como nombre a ese nuevo campo que vas a crear, descuento. ¿Cuál es la fórmula, profesor? Muy bien, la fórmula, ahí lo tienes. Te dice, ¿es el 5% de qué? ¿Es el 5% de qué? Del total. Entonces, vas a seleccionar total, vas a poner insertar el campo. ¿Dónde vas a insertar? A esta fórmula. Vas a insertar y ¿qué le vas a hacer al total? Por 5%. Ahí está.
Repito, le pones el nombre a tu nuevo campo, que sea distinto a lo que haya, como encabezado de la tabla, y en fórmula, ¿qué le pones? Lo que te dicen. Por ejemplo, profe, en este caso, ¿qué me dijeron? Del total, vas a insertar su 5% o 0.05, que es lo mismo. Yo le voy a poner 0.05 o 5%, ¿no? 5%. Listo. Y ahora simplemente, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a darle clic en aceptar. Listo. Ahí está, estimado participante. Ahí está tu 5%, ¿ve? Ahí tienes tu 5%. Listo. Has creado un nuevo campo calculado. Sí, has creado un nuevo campo calculado. Por supuesto, si tú quieres total menos descuento, lo creas, no hay ningún problema. Mira, inclusive ponemos aquí, descuento pones, descuento. Eso no hay problema, eso ya lo ves tú. Pero el detalle es crear un nuevo campo. Eso existe, ya no hay problema. Entonces simplemente haces aquí, vas a insertar, selecciona la tabla, analizas, creas campo calculado. ¿Qué nombre le vas a poner? Pues le pones, ¿qué cosa? Total general le puedes poner. Total general. Listo. ¿Cuál es la fórmula? Muy bien, la fórmula es total, insertas, menos descuento. Insertas. Y listo. Ahí está, ¿ve? Si tú haces la resta, eso es lo que te queda. Ahí está, ¿ve? Ahí está lo que tú querías. Listo, estimados. Entonces ya hemos aprendido a qué cosa, a crear campos que no existen en la base de datos. O tú has visto un campo de descuento y un total general. Yo no he visto. ¿Dónde lo hemos creado? Con las tablas dinámicas. Eso ya lo defines tú. Pero la idea es hacer cálculos con los resúmenes. Listo, estimados. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta, estimados. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, los escucho, sí. estimados participantes. Estimado César, buenas noches. Sí, buenas noches, Usted no profesor. puede atender ¿Por qué porque sale el tiempo nos suma? apremia, lo escucho. ¿Por qué sale suma, profesor, en el encabezado? Ah, eso es normal, estimado. Sí, justamente con eso me retiro. ¿Por qué sale suma, estimados participantes? Eso me olvidé explicarles cuando insertamos el tema de valores. Cuando nosotros insertamos el tema de valores, esto automáticamente funciona con suma. O sea, todo me lo suma. No va a hacer otra cosa que usar la función suma. Por eso, de manera automática, si tú te has dado cuenta, cuando yo inserto algo, me aparece esa función. Suma de cantidad, suma de, por aquí también vi suma de comisión, ya. Eso es porque automáticamente, ¿con qué función está? Con la función suma. ¿Y cómo yo me doy cuenta, profesor? Voy aquí y me voy a configuración de campo de valor y mira, esta es la que está de manera predeterminada, ¿sí? Esa es la que está de manera predeterminada. No podemos hacer nada contra eso. Ahora, si tú quieres hacer un recuento, un promedio, un máximo, un mínimo, eso ya lo defines tú. Pero normalmente está con la función suma. No podemos hacer para cambiar eso. Sí, por eso aparece suma arriba. No es por temas, no. Eso es de manera predeterminada. Listo, estimados participantes, eso sería todo. A ver, vamos a leer algunas preguntas, algunas consultas antes de retirar. ¿Podría repetir la ecuación del campo, por favor? Ya, eso lo ve un ratito. A ver, vamos a ver. A ver, analizar, cálculos. Ya. Bueno, eso ya lo tendrán que ver en el resumen, estimados participantes, ¿sí? Eso ya lo tendrán que ver en el resumen de la clase grabada. Ya seguramente el coordinador les va a pasar. Por eso